Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes y bienvenidos a un episodio más, un capítulo más de Piedra Roseta por las señales de Radio Ancoa en todas sus plataformas, YouTube, Facebook y las retransmisiones el día domingo de nuestro programa de conversación necesaria sobre la actualidad política, económica, regional de la contingencia política, sobre todo en estos días previos a las elecciones, o más bien la votación de lo que será la futura constitución de nuestro país, o no lo será. Vamos a ver qué sucede ese 4 de septiembre. Así que los saludo cordialmente a mi querido amigo don Rodrigo Godoy, con quien iniciamos este programa en su minuto, así es que un cordial saludo para ti. Hola, buenas tardes Héctor, buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Ancoa, nuestros televidentes de TV5 que nos ven por las pantallas de la señal abierta, a quienes nos ven también por YouTube, la señal de Radio Ancoa también. Estamos en todas las plataformas. En todas las plataformas. Y muy contento de estar nuevamente y con un hermoso día de sol. Yo no puedo dejar pasar este hermoso día de sol que hace tiempo no lo teníamos, así que es como que da nuevas vibras, da un nuevo ánimo, tener un poquito de vitamina D, ¿no es cierto? Saludamos también, viene llegando nuestro amigo Marco, que se incorpora a nuestro panel, así que contento de una semana más para analizar nuestra realidad nacional y de nuestro querido Linares. Así es, y por supuesto saludamos de inmediato a nuestro querido amigo, colega, prestigioso colega también linarense, que ha ocupado cargos de responsabilidad en el pasado, no vamos a decir cuáles para no ponerlo en aprieto, nuestro querido colega don Marcos Villagra. Héctor, Rodrigo, a todos los auditores, auditoras, a todos nuestros amigos y amigas que nos ven por las distintas plataformas de la Radio Ancoa y de Canal 5 de Linares, muy buenas tardes. Mis excusas por llegar un pelito atrasado, pero estaba en nuestra comuna hermana de Parral. Muy bien, saludos para Parral. Llegando para acá. República Independiente de Parral. Oye, y también con bastantes novedades, entonces interesante visita hoy día. Qué bueno. Esperamos en los minutos próximos a doña Paula Nuche, también destacada colega linarense, constitucionalista, y desafortunadamente esta semana no estará con nosotros don José Pepe Asbun, que por motivos laborales no puede acompañarnos, pero que seguramente nos está escuchando. Y bien, si bien como lo decía al principio, valga la redundancia, tenemos muchos temas asociados a la contingencia de estos días, intervencionismo electoral, dicen algunos, subida del apruebo o retroceso del rechazo, dicen otros, las encuestas se equivocan, ahora sí para algunos parece, la actividad económica, lo que pasa en nuestra comuna, tenemos temas para conversar de sobra, y como es habitual, cada vez que me corresponde a mí dirigir este programa, las batutas, yo partiré con mi ya clásica editorial, que es muy breve esta vez porque la verdad que los tiempos apremian, pero la editorial se titula De dádivas y refrigeradores a derechos sociales. Corrían los últimos días de las elecciones de las PASO en Argentina, las elecciones primarias argentinas, y en un municipio no se le ocurrió nada mejor al candidato a intendente, alcalde para nosotros, ofrecer a cambio del voto un refrigerador, una estufa y una cocina. En otra comuna argentina ofrecían tarjetas de crédito si se votaba por el candidato del presidente. En México, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó 75 años, ofrecía las llamadas tarjetas rojas y rosadas, que no eran otra cosa que salarios mensuales a cambio de los votos. Y en Chile, pasamos de los patrones que obligaban a sus peones o trabajadores a votar por el candidato de sus agrados, a ofrecer bonos de última hora. Lo cierto es que lo que estamos viviendo estos días, con un presidente completamente volcado a firmar el texto del borrador, con ministro dando charlas, PowerPoint de por medio, explicando el texto, so pretexto de informar, como si ya fuera norma vigente, o con alcaldes señalando que deben aplicarla, aunque todavía no se haya aprobado, nos retrotrae a lo peor del intervencionismo electoral de antaño.
De más está decir que las campañas del terror, esta vez desde el otro lado, entiéndase, las declaraciones de Atria, Baza y Gutiérrez, señalando las posibilidades de un estallido social 2.0, si no gana el apruebo, huelen bastante a chantaje y coerción moral. Y yo me pregunto finalmente, ya que esta es mi columna, por lo tanto me hago responsable, ¿dónde quedaron esos jóvenes idealistas que decían que venían a cambiar las malas prácticas políticas de la vieja política de los 90? O la verdad, y me pregunto, ¿es que nunca existieron? Esa es la pregunta que seguramente nos trataremos de formular en este inicio de Piedra Roseta. Demos inicio entonces a este programa. Le voy a dar la palabra a mi querido colega y amigo don Marcos Villagra para iniciar los fuegos a propósito del intervencionismo. ¿Hay intervencionismo electoral, don Marcos, o este simplemente el ejercicio del derecho a informar que ha señalado el gobierno? Mira, habiendo estado en funciones de gobierno precisamente en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que siempre pasa y tiene a su cargo las comunicaciones del gobierno, y no solamente la difusión de las políticas públicas que implementa un gobierno, sino también ir diseñando cómo se va modelando la política y hablar, digamos, desde el punto de vista de la visión del gobierno. Y claramente siempre que existe un acto electoral, la palabra de intervención aparece. Y no solamente aparece por esto que tú señalabas en tu editorial respecto de lo que puede entenderse como una dádiva, las buenas noticias, los bonos, todo lo que viene, sino también porque ha sido parte, digamos, de la práctica y el arte de gobernar, tratar de hacerlo precisamente en esta clase de periodo y en una disputa electoral que está bastante álgida. Yo creo que, así como nosotros hemos conversado en muchas situaciones, si las encuestas realmente están revelando algo, o si establecen la foto del momento, o si son los voladores de luces necesarios, que yo creo que es una muy buena empresa. Estoy pensando, de hecho, ver la posibilidad de instalar una empresa de encuestas, porque en realidad si tú academizas todo o haces que tu empresa de encuestas vaya estableciendo la temperatura o el barómetro, don Rodrigo, te va a ir muy bien. Experiencia y nos puede orientar. Mira, te va a ir muy bien. Ahora, si es intervencionismo o no, yo creo que aquí es donde precisamente el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República se precisa y se necesita. En la sesión pasada ya veíamos esta situación, que cada vez que vamos apareciendo en un acto electoral, inmediatamente se corre a dejar los requerimientos a la Contraloría para que pueda hacer ejercicio de su facultad fiscalizadora. Y el mismo Contralor ayer explicaba, decía, no es que queramos, digamos, retrasar un pronunciamiento respecto a estos temas, sino que hay un procedimiento, está el derecho a hacer sus alegaciones, el derecho a ser oído, a respetar los plazos y los procedimientos, y probablemente si esta situación se pudiera resolver antes, lo haríamos antes. Pero el Estado, y yo creo que además lo que está ocurriendo con este centralismo fuerte que tenemos, que se toma un tema a la agenda y finalmente entendemos que esta es, digamos, la clave del asunto, cuando en realidad hoy día lo que se está generando es que puede haber lectura y discusión respecto al texto constitucional, y eso yo creo que hoy día todos deberían estar facilitando ese proceso. Discrepo con una columna que apareció de Cristian Barken, donde hablaba que la entrega de estos ejemplares con la firma de los ministros representa una forma también de intervencionismo electoral, cuando tú lo que estás buscando precisamente es informar y también contrarrestar un poco esta fuerte mediatización social que tiene el tema del rechazo, y que si uno lo quisiera llevar a proporciones, se ven en los paneles de televisión, se ven en la orientación que tienen muchos de los programas radiales o los programas de televisión, y finalmente saber si eso representa la coerción moral de la que tú hablabas en tu editorial. Rodrigo, pero ¿no será más prudente que... bueno, primero te pregunto si consideras que hay intervencionismo electoral o no, pero aparte de eso, luego de esa pregunta, ¿no consideras tú que es más prudente que finalmente un gobierno que es evidentemente incumbente, porque ha dicho que su programa de gobierno propio está indisolublemente ligado al resultado del proceso y de lo que plantea el borrador,
que por la salud mental, o más bien la salud de la política chilena y de la democracia chilena, el presidente hubiese prescindido necesariamente de ejercer una labor que a esta altura, vuelvo a insistir, las encuestas lo han dicho, gracias a que él salió a promover el proyecto, ha aumentado el apruebo, si bien todavía mantiene una diferencia con el rechazo? ¿No crees tú que habría sido mejor que se prescinda de esa participación? Mira, son varios los elementos que se suman a esta línea delgada, yo creo que está bastante delgada la línea entre definir si hay intervencionismo real, que también hay un organismo técnico como la Contraloría General de la República que establece si esto es verdad o es falso. Pero de alguna manera el mundo político entra en un conflicto en general porque cada ente tiene un objetivo principal y que en el fondo se va perdiendo, porque desde el punto de vista técnico, si analizamos bien, ¿qué es lo que vela la Contraloría desde el punto de vista del intervencionismo? No vela un tema, el uso de las palabras, no vela el tema de una intención, o sea, vela por el tema de que ese uso de recursos públicos sea de manera correcta. Y ahí es donde queda la línea bien delgada. Es como cuando en el mundo de las leyes ustedes mismos buscan el resquicio legal, a veces un abogado busca un detallito en cuanto a la ley donde puedo poder de alguna manera acentuar este tema, generar un beneficio sin estar al margen de la ley. Por lo tanto, yo creo que la línea es delgada y es de muy interpretación, y cuando la fiebre por esta situación desde el punto de vista político es alta, sobre todo a menos de, estamos a 3 semanas a 2 semanas del plebiscito, sube bastante la temperatura y se pierde un poco la objetividad. Y yo rescato también lo que dice Héctor, o sea, se ha perdido un poco el debate real sobre los elementos a definir, si este nuevo texto realmente representa lo que el deseo de una nueva constitución o no representa. Y en ese sentido creo que hoy en día nosotros deberíamos preocuparnos mucho más, tanto en forma individual, personal, sobre ese voto que vamos a emitir en esa urna, más que nuevamente queda en la palestra y se le llama la atención general y se desvía el foco a una discusión de egos entre el mundo político. Como hoy día no están a la cabeza un cierto grupo, entonces tiene su bandera de lucha a través del intervencionismo. Y esto lo hemos vivido de ambos lados por mucho tiempo, a través de otras elecciones que son mucho más políticas, mucho más potentes, versus hoy día esta Constitución. Damos la bienvenida a nuestra colega y panelista estable también, Paula Nuche. Muy buenas tardes, bienvenida a Piedra Roseta. Y aprovecho, además de saludarte, preguntarte a propósito del intervencionismo electoral del que hacíamos alusión. El presidente Boric, y esta es la pregunta, firmando la Constitución en la calle, en un colegio, ¿está haciendo intervencionismo electoral, como dicen aquellos que han planteado las denuncias, y que la Contraloría, por lo demás, ha señalado que los procesos en sí no van a salir antes de las elecciones? ¿Tú crees que hay intervencionismo electoral ahí? Yo creo que es bastante complejo, y siento que hoy día claramente, al asumir una postura y al ver que tenemos un presidente, casi un presidente candidato, porque un presidente candidato no de una elección de él, sino que de una elección que en parte viene a graficar y a generar fondo a lo que es su programa de gobierno, porque tenemos que entender y remitirnos a lo que fue también a propósito promesas y propuestas de su campaña, que se verían obviamente ejecutadas si es que la opción apruebo saldría victoriosa, versus si él gana el rechazo, se vería bastante mermado propuestas y medidas que hasta él ya está adoptando, sobre todo a propósito de lo que salió hoy día en materia de salud, que en septiembre se acaba el copago y se establece prestaciones gratuitas, lo que entendemos que de alguna manera puede ser positivo desde el punto de vista de la universalidad de la atención, pero por otra parte vengo a entender cómo va a venir el tema del financiamiento hacia FONASA, de dónde va a salir la plata y cuáles van a ser los pasos a seguir. Yo creo que no hay que ser... 3 millones están en esos dos fondos. En el C y D son 3 millones de personas aproximadamente. Sí, bueno, hacían copago. Que debatiramos ese tema, está interesante, sí, esa nueva propuesta. Vamos y está importante porque yo lo digo desde mi punto de vista, creo que obviamente hay sectores de la población que necesitan y que
obviamente prestaciones y apoyo, pero también hay otro segmento que sí puede pagar y que debería pagar. Y yo voy a ser bien clara, por ejemplo, yo estoy en FONASA y a mí no me afecta en lo absoluto el pagar por una prestación de salud, pagar un bono por atenderme, pagando un mínimo. Entonces creo que hay cosas en donde sí se puede generar una recaudación fiscal y se debería seguir recaudando, porque así como yo puedo pagar, también hay muchas personas que pueden pagar y están en FONASA, y yo soy profesional, y siento que también es una burla al sistema respecto de no tener claridad de su financiamiento, porque si tenemos claridad de que vamos a sacar recursos de un área para poder financiar, o que estamos construyendo un nuevo sistema de salud, pero hoy día estamos en un proceso en donde estamos viendo si es que la Constitución va a fijar un nuevo paradigma respecto del tema de salud o no. Entonces me parece que esa medida fue un poco acelerada y también fue parte de una medida como casi de campaña. Paula, pero yendo al tema del intervencionismo electoral, ¿qué te parece la actuación de la Contraloría? Porque si bien la Contraloría ha iniciado 3 sumarios, hay de distintos municipios, incluso hay sanciones, Maipú, La Pintana, que fue el más evidente, el más grosero, digamos, pero hay otros municipios. ¿Pero qué te parece la postura de Contraloría, que se escuda finalmente lo que la norma dice, es cierto, con los plazos, los tiempos, pero te parece que hay oportunidad necesariamente ahí? Porque finalmente esta investigación que se va a hacer respecto al intervencionismo, la denuncia de intervencionismo de parte del gobierno específicamente y respecto de la Subsecretaría del Interior, el mismo Contralor dice, por los tiempos va a salir después de las elecciones. ¿Qué te parece a ti esa forma de analizar lo que a todas luces es intervencionismo? Me parece nefasto, y creo que claramente, y lamentablemente lo digo, también nos tiene que hacer pensar de qué manera mejoramos los procesos dentro de la administración pública, porque no me parece adecuado, y aquí quiero ser enfática, si yo estoy generando algún tipo de política pública a favor de presentar el texto constitucional, debería haber igualdad de partes. Por ejemplo, que los municipios entreguen constituciones y que ciertas oficinas de desarrollo comunitario lo entreguen, o por otra parte, que ciertos otros segmentos que están viendo el tema constitucional tengan la posibilidad de entregar la norma y generar publicidad. No vamos a comparar lo que significa entregar un cuerpo, ese tipo de propaganda, que yo me compré la Constitución. Yo también me costó 3.500 pesos. Es cara, me refiero. A mí me costó 5.000 pesos. Con la cantidad de hojas. Subió por la inflación. Y la calidad del papel. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que siento que igual no es lo mismo estar entregando una propaganda de esa envergadura versus la otra. Y tampoco que sea solamente centralizada por la Seremía de Gobierno. Marco, a propósito de eso mismo, sé que tienes un punto ahí con las ISAPRES, pero vuelvo a insistir, la información que circula, no sé si será efectiva o no, pero que la convención gastó 400 millones de pesos en un primer grupo una primera tirada de edición que con fondos públicos finalmente. La de los 499 artículos. De los 499 artículos. Y el gobierno, por las cifras que he escuchado, no estoy seguro, 1.000 millones de pesos. Entonces, el cuestionamiento que se hace en el intervencionismo electoral no es que esto no ocurra en distintos periodos. Evidentemente esto es una elección distinta, es única. Pero el tema es que se trata de recursos públicos. Y la pregunta legítima que se hacen los ciudadanos es si esas platas públicas no estarían mejor destinadas a solventar y resolver cuestiones de urgencias públicas reales y no necesariamente financiar un texto que por lo demás no se entrega objetivamente a todo el mundo, porque si no se le entregaría también a la campaña del rechazo. Bueno, yo creo que hay que hacer una breve distinción. Sería propaganda, digamos, si dice... vote apruebo. O sea, yo no sé si entregar un texto y decir, este es el texto que aprobó. Pero ¿y que lo firme el presidente Boric? Tampoco. Bueno, es que sí, pero la firma entiendo que no la cobra. Entonces, de intervencionismo electoral, hoy día escuchaba muy sensatamente a una persona que decía, oiga, pero si esto, independientemente si se aprueba o se rechaza, es un texto de la historia. Esto va a quedar en la historia, para bien o para mal. Pero es parte de nuestra historia constitucional, de lo que hizo una convención constitucional electa, que cumplió con todos los estándares y con todas las limitaciones, los problemas, con todas las situaciones que pudieron ocurrir, elaboró un texto que se está sometiendo a la aprobación o al rechazo de las personas. O sea, con la misma fuerza con la cual se puede tachar de intervencionismo electoral, a mí me gustaría ver que las personas que distribuyen, esparcen
noticias falsas respecto a estas situaciones también fueran sancionadas. Pero ahí existe libertad de expresión. Y hemos visto situaciones que son cada vez muy complejas desde esta perspectiva. Y yo creo que además esto está reflejando lo que pasa con nuestra educación cívica. Yo no creo que a las personas, por el hecho de entregarle un texto, vaya a modificar su votación. Y además creo que es mirar a los chilenos de una manera, a los chilenos y a las chilenas mirándolos casi con menosprecio. Yo conozco personas que han tenido la oportunidad de leer el texto y tienen sus reservas y dicen yo apruebo para reformar, otros que rechazan, y es parte del ejercicio democrático. No creo que exista desde esta perspectiva una situación del intervencionismo, digamos, que hoy día se está cacareando, y me gustaría también, y con esto cierro, que así como a los alcaldes, como a los ministros, también los parlamentarios pudieran decir algo respecto a esta situación. O sea, yo he visto diputados, diputadas, senadores y senadoras que en horas en que deberían estar trabajando, ya sea en sus distritos, en sus circunscripciones o en el Congreso, están haciendo conferencias de prensa. Están precisamente llamando. O están en los matinales. Entonces, eso hace mucho tiempo. Yo creo que hay una situación también que no podemos decir lisa y llanamente que desde un sector se cometen los pecados, cuando aquí vemos en realidad que la situación está bastante desbocada. Lo que sí yo pediría es prudencia, mesura, porque le estamos pidiendo a las personas que voten informadamente respecto de un texto constitucional que esperamos sea la luz que va a generar las próximas políticas en los próximos años. Rodrigo, pero el estándar que se utiliza, y para terminar esta discusión a propósito del intervencionismo, digamos, es distinto porque finalmente lo que tenemos aquí es una elección única. Es cierto que existe una obligación de información y hay una responsabilidad que debería caber a todos los actores públicos de informar respecto al mismo. Pero yo vuelvo a insistir respecto a algo que le pregunté a Marco, y es que aquí hay fondos públicos. Y la pregunta que uno legítimamente se hace es ¿por qué se destinan fondos públicos para esto cuando tenemos una serie de otras necesidades públicas urgentes, apremiantes, sobre todo con la delincuencia, pero además con materias como por ejemplo los famosos bonos, que fueron además de montos bastante inferiores, que pudieron, estos 1.000 millones de pesos, si es que son, no lo tengo absolutamente claro, pudieron haberse destinado para otros fines. Y si tú sumas finalmente todo lo que se va a gastar en esta, entre comillas, campaña de información, porque el gobierno además le puso un nombre, esto es una campaña de información, ¿no habría sido mejor destinarlo a otros ítems? A esa va la pregunta, porque son finalmente fondos públicos. De alguna manera, estos fondos públicos siempre hay ítems, como en todas organizaciones, las municipalidades desvían fondos de un lado a otro para cumplir con una misión, generalmente los ministerios hacen lo mismo, o sea, ese dinero es un fondo público y estamos claros que es un fondo público, pero también hay que ver el ítem presupuestario que a lo mejor fue considerado dentro del presupuesto que se desarrolla en el mes de octubre de cada año y se termina aprobando hasta inclusive diciembre, depende de los dime y direte entre la clase política y el ejecutivo. Pero puede que esté ahí en el presupuesto. Pero independiente de eso, fíjate que también nos encontramos con varias situaciones donde de distintos lados se están usando recursos públicos para, entre comillas, informar, si es que nos ponemos acuciosos con la palabra de si es campaña o es información. Yo apelo al concepto de la información. ¿Cuáles? Para que no... Yo apelo al concepto de la información, desde el punto de vista de que si me pongo como ciudadano común y corriente, a mí te juro que me hubiera encantado que me hubieran regalado la Constitución, no haber tenido acceso a un texto escrito de la Constitución. Lamentablemente uno por trabajo está todo el día, no tiene tiempo para ir a alguna actividad pública donde te regale, ya sea un sector o otro sector te regale la Constitución. Sí creo que tenía que haber sido como una política pública real a nivel nacional, donde todos tuviéramos acceso y dijeran, oye, en tal parte está
la Constitución a disposición, coloque su RUT, se inscribe y queda un registro. Eso es mucho más objetivo. Y eso, voy al punto de la transparencia. Sí. Y eso sí, a lo mejor es cumplir con la obligación de informar. Exacto, por ahí va la crítica. No estoy defendiendo si hay intervencionismo o no intervencionismo, estoy buscando el punto donde nosotros necesitamos información, porque en el debate general también, lo que decían antes, quiero hacer una aclaración, estamos a 5 semanas del plebiscito, yo ahí me estaba apurando, Rodrigo. Me perturbé un poco, quería que fuera luego, pero no era la verdad. Yo creo que todos queremos que salga rápido esto. Sí, es que como hemos visto esta discusión de tanto tiempo, ya uno quiere que pronto llegue esta situación. Pero volviendo al punto de esto de gastar recursos públicos de alguna manera, nos encontramos con el otro lado, donde también cuando tú dices, el otro día veía una entrevista casual cuando cierto personaje X de la política exigía el tema de que si esa persona se iba a dedicar completamente a la campaña del apruebo, iba a estar supervisándola, iba a hacer esto, y le dijeron, ¿y en qué momento va a trabajar usted en las labores que le corresponden? Entonces, en ese sentido, caemos, o sea, cae un lado u otro, cae en este dime y direte, y se pierde el trasfondo, que es la discusión, es ver los puntos por los cuales todos necesitamos aclarar, porque yo en lo personal también te digo, o sea, a mí, si tú me preguntas, todavía estoy ahí en el limbo de la decisión final, si es apruebo o rechazo, en función de que hay muchos puntos controversiales, como también hay muchos puntos nuevos, hay muchos puntos que garantizan ciertos derechos, hay otras cosas que, como es un texto abierto y entender que una constitución te entrega alineamientos, cuesta saber o tener la certeza si la clase política se va a poner de acuerdo para hacer las reformas que se necesitan. Entonces, en ese sentido, hoy día cuando escuchamos el apruebo para reformar, ¿quién me garantiza a mí también que esos políticos que están a favor del apruebo vayan también a ponerse de acuerdo con el otro sector para reformar? ¿Y quién me garantiza también del que dice rechazo también para reformar, que ellos también se pongan de acuerdo cuando hoy en día, volvemos al punto que siempre tengo mi tesis, cuando uno habla en política tiene esta dirección y el otro que habla en la política tiene la otra dirección y generalmente no se juntan. ¿O qué van a reformar? Porque la izquierda no ha dicho que van a reformar. Son paralelas, exacto. O sea, en matemáticas son dos rectas paralelas y no hay una intersección. No nos encontramos con un punto de equilibrio. Y eso lo veo yo que cada día se está volviendo más extremo las diferencias, con el afán de tratar de hacer sentir a la opinión pública. Y con esto termino con otro punto que también quiero aprovechar de tocarlo, que esto de creer que el chileno es tonto. En ese sentido de que nos quedamos con... Ustedes han escuchado mucha gente, oye, es que yo estoy en este servicio, una ISAPRE, porque me dijeron de que tenía este beneficio. ¿Y por qué tiene que ser que me dijeron? ¿Por qué yo no me informé? ¿Por qué no leí el contrato que firmé que dice que estos son tus servicios y son los beneficios a los cuales accedes con este contrato? Lo mismo con una cuenta del banco, con cualquier otro contrato. Entonces, la gente generalmente se tiene que informar e ir a la fuente original y no quedarse con el que escuché, el que me dijeron, oye, dijo tal persona, por eso rechazo. Yo me encuentro en las redes sociales con mucha gente que simplemente dice apruebo, apruebo, apruebo y no te da ningún argumento, como otros que te dicen simplemente rechazo, rechazo, rechazo y no te doy ningún argumento. Entonces, en ese sentido, necesitamos conversar, necesitamos dialogar. Mira, yo quiero cerrar el tema del intervencionismo electoral que se ha denunciado con dos declaraciones que me parecieron pertinentes. Una es la de Francisco Leturia, que es el presidente del Consejo para la Transparencia, un ente que está encargado precisamente de la publicidad, la comunicación de los actos del Estado, básicamente, que señala, no debe ser tarea del gobierno difundir algo que debiera ser difundido de forma neutra. Exacto. Que es un poco lo que yo decía, lo dije hace unos programas atrás, que me parece que los gobiernos no deben participar en esto. Y lo segundo que me gustaría leérselo es lo que dijo la Comisión de Venecia cuando fue solicitada o requerida para informar al propósito de esto. Y la Convención de Venecia señaló lo siguiente a propósito: una constitución debe establecer reglas neutrales y generalmente aceptadas para el proceso político. No forma parte del juego político, sino que establece las reglas para que se juegue de forma justa.
agregando además que debe basarse en el más amplio consenso posible dentro de la sociedad, concluyendo que un debate amplio y sustantivo en el que participen las distintas fuerzas políticas, las organizaciones gubernamentales y las asociaciones de ciudadanos, el mundo académico, los medios de comunicación, es un importante requisito previo para adoptar un texto sostenible, aceptable para el conjunto de la sociedad y acorde con las normas democráticas. En ese sentido, Héctor, te planteo una tesis, y no hubiese sido más sano que la misma convención hubiera tenido el presupuesto a eso iba, para poder desarrollar esta actividad, porque también ahí tú hablas de consenso. Cuando yo estoy en una actividad y me someto a una votación general, aunque sea el más reticente de los que perdí con mi voto, no me queda más que aceptar la mayoría, cosa que no ocurrió con un sector de que no aceptó que perdiera la votación de una infinidad de artículos. Y eso permitió que se hubiera una disociación, se dispersa la convención, porque vuelve al sentido básico de la ideología política y no de la construcción de un documento que era por el bien del país. Y en ese sentido, qué mejor hubiese sido que la convención hubiese sido el primer informador de esta nueva propuesta. Que eso pasa cuando los acuerdos se hacen entre gallo y medianoche. Bueno, si esa es la situación. Entonces después, después nosotros aquí, digamos, queremos que esta situación sea como sacrosanta, impoluta. A mí me hubiese encantado, así como Dios le entregó las tablas a Moisés con los 10 mandamientos, me hubiese encantado que hubiese ocurrido así. Pero estamos en un mundo imperfecto, donde precisamente la sociedad chilena tiene y ha tenido una fractura, de la cual todavía no nos hacemos cargo. Y yo lo digo desde la perspectiva de todos quienes participamos de algún u otro modo en el tema de la política. Porque lo que le estamos diciendo a las personas en muchos de estos temas es lo que no me gusta. Pero no estamos precisamente en la función de establecer de cuáles son las políticas públicas y de cuáles son precisamente los proyectos que tienen que sacar al país, ya sea del estancamiento económico, social y todo, y que además exista la verdadera igualdad. Si acá se ha manoseado mucho el tema de la igualdad y realmente todavía no entiendo, porque hay muchas personas que hablan de que se establecerían incluso distinciones arbitrarias con esta situación, y yo no sé si realmente se ha entendido el concepto de igualdad, que tiene que propugnarse no solamente jurídicamente, sino que las personas tienen que percibirla en los hechos. Paula, hoy día está bastante claro, y lo ha reconocido incluso el presidente de la República, que este borrador de constitución que tenemos aquí, la gente lo puede ver y comprar, ojalá que alguno haya tenido la suerte de recibirlo en forma gratuita hoy día en Linares, sé que lo estaban repartiendo, tiene muchos bemoles y muchas cosas que hay que reformar. Lo ha dicho, evidentemente, la campaña del rechazo, la derecha, Amarillos por Chile, la centroizquierda, ¿cierto? Salvo la izquierda, que apoya con toda su fuerza este proyecto. Los que plantean, y te consulto a ti, desde la campaña del apruebo, que luego que llaman a votar apruebo para reformar, que si hemos escuchado o se ha escuchado qué es lo que pretenden reformar. Porque hace unos días atrás, preguntado el senador Latorre qué era lo que había que reformar, no supo dar ni siquiera un tema para reformar. Luego, preguntado al senador Núñez del Partido Comunista qué era lo que había que reformar, dijo que en realidad había que ampliar algunos aspectos más que reformar. Cuando el periodista le preguntó, pero eso no es reformar, eso es ampliar, bueno, pero dijo, eso también hay que reformar. Entonces, finalmente, la pregunta que te hago, ¿uno le puede creer a aquellos que están con el apruebo de que tendrán la voluntad política de modificar los aspectos que incluso el presidente Boric ha reconocido que son problemas de este texto de borrador? Bueno, ahí tenemos que tener claro que hay diversas fuerzas políticas atrás de lo que es el apruebo y el rechazo, entendiendo que esto ya no tiene que ver con algo de izquierda ni derecha. Nos dimos cuenta que el rechazo hoy día es transversal, a propósito que hay distintas personas que están de acuerdo en que esta constitución, este borrador que se presentó, no corresponde a lo que queríamos. Personas que eran demócrata cristiana, personas que son de la ex nueva mayoría y que también se han tratado de congregar en diversos movimientos políticos, también personas que son de izquierda. El otro día veía como
una persona que era hija de una dirigente comunista que había sido exiliada. Mireya Baltra. Sí. Estaba con el rechazo y era a propósito que se sentía que no estaba satisfecha con este proyecto. Dijo que era poco democrática, dijo. Así es. Además, toda la otra familia dijo que estaba con el apruebo. Es raro. Entonces, pero eso, ¿qué te habla? De que esto no tiene que ver con la izquierda o la derecha. Yo te apruebo y yo quiero una nueva constitución, pero si a mí me entregan un proyecto, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con que me guste o con que no me guste. A mí en lo personal no me gusta y soy súper clara. El sistema político en ningún momento en el estallido social se manifestó que había que generar un cambio. Y este presidencialismo atenuado con este bicameralismo asimétrico, a mí en lo personal me parece un experimento y no estoy de acuerdo, y creo que lamentablemente aquí se dieron un gustito, como los que decimos en el campo, a veces por darse un gustito, otros se dan un gustazo. Vimos que una minoría se dio un gustito con hacer reformas y transformaciones que en ningún momento se plantearon como necesarias, y hoy día probablemente, como vemos las encuestas, puede que otro sector se dé un gustazo rechazando a propósito de cosas que no están bien. Yo creo que el tema de mejorar el sistema de salud, de generar una salud que sea universal, con parámetros de la OMS, participativa, flexible, que permite de dar cobertura a cosas que hoy día no tienen, era necesario. Estoy totalmente de acuerdo. Celebro muchos de los derechos sociales, me parecen fundamentales. Pero cuando escucho Estado plurinacional en las condiciones en que está, me conflictúa. Cuando veo un sistema político, cuando veo un presidente de la República que no va a tener control con iniciativa exclusiva de proyectos de ley que signifiquen gasto público, me asusto. ¿Sabe por qué? Porque voy a tener muchos diputadas y diputados que van a estar presentando proyectos que significa un gasto fiscal, y quién nos dice que esos proyectos van a ser o no van a ser aprobados. No va a primar la responsabilidad fiscal. Es como que en una casa todos tengamos la posibilidad de meter la plata y comprar, no administrar. Sabemos que cuando se administra hay que ser cuidadoso. Me preocupa, y como me preocupa, digo, chuta, el costo que puedo pagar por aprobar, ¿cuál es? Versus lo que me significa rechazar. Entonces eso tiene que ser a conciencia suya y ver qué es lo que quiere. ¿Usted siente realmente que somos un Estado unitario y le gusta que seamos todos chilenos y que estemos homogenizados, porque así estamos hoy día? ¿O usted quiere que nos diferenciemos y que reconozcamos las diferentes etnias con sus particularidades? Que hoy día somos todos uno. A lo mejor a usted le acomoda eso. Adelante, tiene una opción. No, yo me siento que somos uno los chilenos y que gran parte somos mestizos, y que hay que darle un reconocimiento obviamente a los pueblos originarios, pero la compra de tierras indígenas a lo mejor no es una prioridad. A lo mejor la prioridad es que nos preocupemos de una ley general del cáncer, que nos preocupemos de las enfermedades poco frecuentes, que nos preocupemos de mejorar ciertos mecanismos de participación para que realmente controlemos la clase política y no que sigan siempre haciendo lo mismo, porque yo en ningún momento veo que van a dejar de acabarse los privilegios de la clase política. Yo veo que aquí va a aumentar, porque veo que va a haber una cámara en las regiones, y yo no sé si la gente quiere seguir votando por más gente. Yo creo que realmente quieren que les solucionen los problemas de vida. Por eso yo prendí las alertas amarillas en un minuto, y hoy día claramente me parece que por una visión de Chile, de país, yo no siendo una mujer de derecha, y voy a recalcarlo hasta el último día de mi vida, yo no soy una persona de derecha, pero hoy día a mí este borrador constitucional no me satisface. Y Paula, no me satisface porque no es lo que yo quiero. Pero para los que aprueban, bienvenido, perfecto, argumentenme porque aprueban y bien, pero a mí en lo personal no me acomoda. Entonces, vuelvo a insistir con la pregunta inicial. ¿Es honesta la expresión que dicen los del apruebo, vamos a reformar? Porque no han planteado qué es lo que quieren reformar. Claramente no han manifestado y tampoco se han puesto en el lugar de entender que esto, más que una ideología, era un acuerdo. Y Chile es un país de tradiciones. Chile es un país en donde está bien que seamos un Estado laico, pero en donde también gran parte de la población es cristiana, y en donde ya tenemos una ley del tema de las 3 causales, en donde si una persona es abusada sexualmente, si yo tengo riesgo o si yo tengo algún problema con la gestación y corro riesgo de tener mi embarazo, o el niño viene con algún tipo de malformación, se puede interrumpir el embarazo. Eso existe y se debatió, fue un tema que duró, yo recuerdo de que estoy en el colegio, era el tema del aborto, y hemos ido avanzando paso tras paso y vamos entendiendo cómo avanza la sociedad. Pero poner claramente los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, tomando que en el derecho comparado
no en todas las constituciones, de hecho en pocas constituciones está establecido, creo que también fue un poco meter el dedo en la llaga a gran parte de la población chilena, porque si hubiéramos querido aborto libre lo hubiéramos tenido hace mucho tiempo, 5 o 10 años, en un congreso en donde la gente sí lo vota y en donde sí está la soberanía de la nación. Marco, ¿qué es lo que quiere cambiar el apruebo para reformar? Es que estoy sorprendido, disculpen, estoy sorprendido con la intervención de Paula, no solamente por por el contenido, libertad de expresión, pero transformar en el faro moral instantáneo a la constitución política, me parece que las personas quienes nos están escuchando están al borde del abismo, y cuando se está al borde del abismo es difícil como tratar de tener una decisión más o menos seria, y se lo digo porque yo no veo cuál es el problema de que se puedan reconocer las diferencias. Claro, a uno dice de esta forma no, otros dicen de esta forma sí, pero digamos partir del punto de que no todos somos, o de que este es un estado unitario porque somos mestizos, no sé. Tengo como mi aprensión precisamente pensando en las minorías. Podríamos abrir el debate a lo que dice la Paula en sentido general, porque se transforma en una taxonomía de la Constitución, Chile, clasificando. Y mira, cosas. yo te digo, Chile, aparte de tener muchas minorías en distintos ámbitos, ¿viste? Ahora, yo sí creo, y ahí hay un punto que es súper importante, que quienes rechazan para reformar y quienes aprueban para reformar, respondiendo directamente, tienen que decir por qué. Y tienen que decir qué. Bueno, la derecha ya lo dijo. Sí, pero 10 puntos y han ido ampliando, y la izquierda, Amarillos por Chile, también lo ha dicho. Pero amarillo es un movimiento, no es un mundo político. Yo también, pero la izquierda también vi el programa de Ricardo Lago. Se ha ido acercando a ese mundo, y por lo tanto es legítimo también entender que hay parte de la izquierda. ¿Por qué validamos ciertas opiniones si descalificamos las minorías en ese sentido? Pues nadie está descalificando las minorías. Es que fíjate que porque hoy día las minorías que lograron un asiento en la convención logran instaurar ciertos temas que nunca se tocaron. Pero mira, aquí la pregunta la opción de está hablar. bien, pero la pregunta que yo hago es legítima, porque hay un grupo, un sector, la derecha y parte de la centroizquierda que está con el rechazo, que ha planteado aspectos que pretende modificar, pero de parte de la izquierda que está con el apruebo, que ha dicho que llama a votar para reformar, no ha dicho qué. Entonces la pregunta legítima y justa que nos hacemos los que estamos escuchando el discurso político es: ¿qué es lo que pretende reformar? Pues díganos qué es lo que pretende reformar. De hecho, mi respuesta es súper clara en eso. Creo que tiene que hacerse la definición. A mí tampoco me gusta estas situaciones intermedias, considerando que estamos en una elección binaria. No creo, digamos, que la reputación, tanto de la derecha como de algunas personas que hoy día están proponiendo esto, avale lo que dicen, y no lo avalan. Así como algunas personas que hoy día se presentan, digamos, rasgando vestiduras en virtud de muchos de los temas que se están planteando en este proyecto de nueva constitución, cuando nunca dieron su brazo a torcer para hacer las modificaciones tan importantes que ahora se están. O sea, yo vi los 10 puntos de la derecha y también vi el programa de Ricardo Lago. O sea, y nuevamente vuelvo a reafirmar como que llegan 20 años atrasados. Entonces, la pregunta es: ¿estamos nuevamente en un proyecto en el cual la derecha está 20 años atrasado? ¿Pero por qué te sitúas en 20 años atrás si estamos hablando de no, si lo que te estoy diciendo, de este borrador? Lo que te estoy preguntando objetivamente es que hay un grupo que ha dicho que... Pero si lo respondí. No has dicho todavía qué es lo que quiere modificar el apruebo para reformar. Lo que te estoy diciendo es que me has citado 2 o 3 opiniones de personas que están... Yo no estoy apruebo por reformar. Lo que te estoy diciendo... ¿Tú no reformarías nada de este borrador? Estoy en el proceso de lectura inteligente. Pero ¿sabe dónde está la situación? Y a mí lo que me preocupa... Don Marco, usted está en proceso de decidir su decisión pero desde mira, que partimos el programa en enero. Mira, yo te estoy diciendo lo siguiente, que en la medida en que se ponen más pelos en el debate, se está desviando el foco de la atención, porque lo que nosotros necesitamos es que la ciudadanía esté plenamente informada y que no existan mentiras, y además, por favor, que no existan compromisos que no se van a cumplir. Y ahí la derecha puso el tema.
Y ahora la izquierda, que nuevamente pisa el palito frente a una situación así, desde mi perspectiva, ni siquiera esos emplazamientos deberían ser procedentes. Rodrigo, ¿este borrador tiene algo que se le deba modificar o es un gran texto constitucional? No, yo tengo mis reparos técnicos, digamos, de algún punto de vista. Nos gustaría escucharlo, por favor. ¿Qué encuentra usted que tiene reparo? Las pensiones, el tema de salud, el tema de los cuidados, el mismo tema que hablaba Paula, pero de la otra perspectiva del tema del embarazo, del aborto. En ese sentido falta, desde mi punto de vista ciudadano, ¿no? Que sea un poco más explícito. Bueno, ahí nos alargamos también con los artículos, pero que sea un poco más explícito en el sistema de las garantías generales que se le va a entregar. Y el otro tema que me preocupa, que siempre lo he dicho, es el tema cómo vamos a financiar toda esta estatización. Las lucas. Entonces, ahí es donde me hace mella este tema, porque en general nos encontramos con un sistema que Chile se acoge ya por años a este sistema de libre mercado, donde le entregamos, voy a hacer una pequeña síntesis del sistema libre mercado para que lo entendamos, y para que la gente a veces se queje y dice, oye, los ricos no pagan tanto impuesto y no... Generalmente un sistema capitalista, ¿qué es lo que trata de potenciar? Trata de potenciar de que las inversiones tengan una cierta protección, porque esa inversión supuestamente va a garantizar trabajo, va a garantizar una mejora en el servicio que va a entregar esa inversión, ¿no es cierto? Entonces, las grandes empresas, los grandes consorcios gozan de beneficios tributarios y de otros beneficios también en cuanto a aceleración de procesos para que puedan hacer funcionar y cumplan un rol que el Estado debería ejecutarlo, pero se entrega en manos de privados. Claro. Y esos privados deberían ejecutarlo bien, y el rol del Estado es fiscalizar que eso se cumpla con el tiempo. El tema es que también nos encontramos con los abusos que empezaron a ocurrir al darle tantas garantías a veces al mundo privado para que esto funcionara, con la famosa teoría del chorreo, y que nos damos cuenta que no chorreaba tanto y que no llegó tan abajo, y a una consecuencia también real de todos los estudios que dicen hoy día. Si uno puede ver estas revistas científicas del lado económico, si alguien tiene el tiempo de hacer, hay estudios que dicen claramente que no se traspasa al chileno común y corriente, y que también lo transformó en una carga, en una mochila de impuestos que al final ayudan a financiar ese déficit que tú dejas de recibir por haberle dado tantas garantías a esa inversión grande que te va a hacer la pega a través del Estado. Entonces, en ese sentido, volviendo a los puntos de la Constitución, yo creo que ahí es débil, porque no establece un mecanismo real de si le va a dar participación a los privados o no le va a dar participación a los privados, en el sentido que tenemos que trabajar en conjunto. Yo no creo en la estatización al 100%, y lo hemos visto en nuestras experiencias, que es muy mala porque el Estado pierde el control. Más que nada, independiente de la clase política que se haga cargo del Estado, sino que se transforma en una empresa tan grande que en el fondo tus brazos no te alcanzan para llegar. De hecho, hoy día ni siquiera alcanzan, si ya que estamos en un mix, ni siquiera alcanzan para supervisar, para controlar, para vigilar de que esto funcione. Peor es que el Estado se haga cargo al 100%. En ese sentido, a mí me hace ruido este documento, y creo que en ese sentido podrían manifestarse la clase política desde el punto de vista de qué reformas reales se debería hacer a este documento. Y el otro punto, para finalizar este punto, nos encontramos también con la situación de que esta clase política también debería renovarse, porque también nosotros a veces hablamos mucho y nos basamos en ciertos paradigmas que esta clase política no cumplió con la expectativa de muchos sectores. Entonces, ¿por qué no pensamos también que puede llegar una nueva ola? Estos mismos movimientos se pueden transformar en fuerzas políticas y podrían tener representación y podría ampliarse este espectro. Si nosotros nos acostumbramos primero a dos dualidades, ¿no es cierto?, al mundo de las elecciones, donde habían dos grandes fuerzas, y hoy día tenemos estas mismas dos grandes fuerzas se fueron dividiendo. Unas se dividieron más que otras, pero seguimos también catalizándonos en una izquierda y una derecha. ¿Y por qué no ampliar a que haya representatividad general? Y yo en eso sí estoy de acuerdo con la nueva Constitución, de que abre un espectro político. A lo mejor le desarma la estructura a los que siempre han funcionado en el mundo de la política, pero también me abre a mí una esperanza de que cualquier otra persona o cualquier otro movimiento se transforme en una fuerza y pueda tener representatividad a través de estos nuevos sistemas de cámara. Entonces, yo veo el lado positivo de eso, en ese sentido, y no me manifiesto en función de lo que hoy día hay, que obviamente nos ha dejado mucho que desear.
Antes de irnos a la pausa, porque ya el tiempo nos está apremiando y es justo y necesario un momento de descanso para nuestros oyentes que evidentemente siguen el programa con atención, voy a dejar planteado, a propósito de lo que estábamos conversando, de esta capacidad económica que si el Estado va a tener esta capacidad económica para solventar estos derechos sociales que la Constitución está planteando, pero lo voy a dejar planteado con dos polémicas. La primera polémica son las declaraciones de Camilo Cid, que es el actual director nacional de FONASA, que dice lo siguiente: las ISAPRES desaparecen del modo en que las conocemos ahora y tienen la oportunidad, junto con otras entidades, de transformarse en seguros complementarios voluntarios privados. Esto lo dice a propósito del proyecto que está ingresado en el Congreso, que ingresará el gobierno al Congreso y que pone fin a las ISAPRES tal como las conocemos. Polémica que se liga además a las declaraciones del presidente de la República hace 2 días, o un día más bien, anunciando el programa Copago Cero, que consagra la gratuidad de los tramos C y D de FONASA, y que uno puede ligar justamente con el artículo 44 del borrador del texto constitucional, que precisamente establece un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, que precisamente tiende, del texto se desprende, a terminar con las ISAPRES. Voy a dejar la pregunta planteada para después de la pausa, y efectivamente es: ¿tendrá capacidad económica el Estado para hacerse cargo de 3 millones de personas que están en los tramos D y C, y de 3 millones de personas que están en ISAPRES en este minuto? 6 millones de personas con 2 millones de listas de espera en este minuto. ¿Tendrá capacidad el Estado o es una medida populista? Después de la pausa se la preguntaremos a nuestros panelistas. Este 4 de septiembre es un día histórico. Un día importante para Chile. E importante para ti. Es el día del plebiscito constitucional, donde todas y todos tenemos una línea que escribir. Por eso, la propuesta completa de nueva constitución ya está en línea. Para que puedas descartar información falsa. Para que tu voto sea responsable. Para que tu voto construya futuro. Encuéntrala en www.chilevotainformado.cl. Infórmate, participa y vota por el Chile que tú quieres. Gobierno de Chile. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra, que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. ¿Cuáles son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, soy Pedro Carcuro y les quiero contar por qué el 5 de junio es importante para la radio. El fútbol ha sido por años una pasión nacional. Todo hincha sueña con ver a su equipo campeón, sobre todo en una Copa Internacional. Por décadas, los clubes chilenos e incluso la propia selección miró de cerca copas continentales sin poder alcanzar. Esa mala racha se acabó el 5 de junio de 1991. Cuando Colo-Colo ganó su primera y hasta ahora única Copa Libertadores. Ese día la radio estuvo ahí. Es más, sin la radio esa copa no sería la misma. Al menos así lo dicen los propios jugadores. Ellos comentan que Colo-Colo pasó a la historia junto a los relatos de Vladimiro Mimisa. Vladimiro ha sido un grande de todos los tiempos en el relato. Su pasión, su garra y su amor llevaron más alto aún este logro copero de un equipo chileno, de Colo-Colo. Tanto fue el fervor provocado por sus relatos que la venta de los cassettes con la transmisión de Mimisa y los comentarios de Caselli se transformaron en un récord de venta. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales @somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. El 4 de septiembre en el plebiscito constitucional, solo podrás votar presentando tu cédula de identidad o pasaporte.
los que pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019. No olvides que para sufragar no será válido el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel. Un sonido que te hace soñar, que siempre te acompaña y te lleva a cantar. Escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa. Escuchas Radio Ancoa, Radio Ya estamos de vuelta en Piedra Roseta. No se olviden que se transmite, además de YouTube, Facebook, que está en vivo, también por TV5. Me tiraron las orejas porque no lo recordé, ahora lo recuerdo. TV5 también se transmite, se retransmite también los días domingo, así que si es que se lo perdió hoy día, lo puede ver el día domingo a eso de las 20 horas. Siempre va a aparecer ahí en la parrilla el horario en que se transmite nuestro programa. Solo para finalizar el tema de la intervención, que también es, que es el tema del minuto, hay que recordar también, y hay que ser justos, como lo conversábamos recién con don Marcos Villagra, que efectivamente el hecho de que estemos en un mundo mucho más conectado a las redes sociales, donde hay mucho más acceso a la publicidad, hace que acciones o accionar de nuestras autoridades en general sea mucho más visible de lo que era antes. Efectivamente, los procesos de intervención, o más bien los actos de intervención, siempre han sido bastante frecuentes en todos los gobiernos, pero en este minuto, y está bien que sea así, la supervisión de la ciudadanía respecto de esta capacidad que tiene ahora con los medios, las redes sociales, de conocer, de investigar y de preguntarse, hace que sea mucho más transparente y mucho más evidente lo que antes se pasaba por alto. Solamente para complementar este tema del eco comunicacional, que es muy importante en la política, ha llevado a que hoy día en marketing político se señale que lo que no se comunica no existe. Claro. Entonces es independiente de que tú puedes tener la política pública marchando, pero si no está comunicada, se entiende como que no existe. Y se cambia el paradigma de varios dichos. Por ejemplo, mucho ruido y pocas nueces, ahora es mucho ruido y muchas nueces. Bueno, y el otro era miente que algo quedará, que alguna vez lo comentamos aquí. Guagua que no llora. También, y del cual Donald Trump se hizo tan popular. Bueno, habíamos planteado antes de la pausa, y habíamos dejado un tema planteado a propósito de la capacidad que tendrá el Estado finalmente de satisfacer estos derechos sociales que algunos dicen vienen con letra chica, porque finalmente, y también lo ha dicho Rodrigo, es una legítima duda que nos planteamos todos, si el Estado tendrá la capacidad económica para financiar estos derechos sociales que tanto se están planteando y mostrando como la gran conquista de este borrador. Y dábamos el ejemplo de lo que está o podría ocurrir con el tema de las ISAPRES y las atenciones médicas en general. El gran problema de nuestro sistema de salud, que no tiene que ver necesariamente con calidad, tenemos un sistema de salud que los médicos tienen una buena formación. En general, la calidad de nuestro sistema de salud es bastante bueno, sino que más bien es un tema de oportunidad, de tiempo, de llegar a tiempo para solventar y satisfacer esas dolencias, esas enfermedades y cumplir con esos diagnósticos. Y la pregunta que uno se hace finalmente, si ese diagnóstico, valga la redundancia, que nosotros hacemos incluso muy desde la ignorancia de no estar en el mundo médico necesariamente, que nos parece muy evidente, y es que el Estado no tiene la capacidad económica para solventarlo, ¿cómo va a poder hacerlo ahora? Cuando el proyecto de borrador termina con una posibilidad que permitía las ISAPRES
que precisamente se descongestionara el mundo público, FONASA, porque las personas que estaban en FONASA, en los tramos C y D, podían hacer un copago, como bien lo decía Paula, y esas personas que estaban en ISAFRE salían del sistema público, descongestionaban el sistema público porque podían efectuar un pago y le permitían que FONASA pudiera, entre comillas, solventar los servicios para las personas que no podían hacer el pago. ¿Cómo lo va a hacer ahora si ya tiene 2,5 millones de personas en lista de espera? ¿Cómo lo hace? ¿Es una política adecuada? ¿Te parece que hay un problema ahí, Paula Nuche? Suya la palabra. Me parece que hay un problema y, como manifesté en un comienzo, a propósito de la falta de un diseño institucional que sea efectivo para tomar decisiones a propósito de lo que se espera. Si queremos un sistema único, universal, que permita dar cobertura absoluta, obviamente hay que reformular la institucionalidad que hoy día sostiene ese sistema, dado que, como hemos visto en la práctica, hoy día no da abasto en las circunstancias de financiamiento y también de cobertura que tiene. Por lo tanto, venir a generar una especie de, como se dice vulgarmente, para ser bien clara, de abrir la puerta, o sea, abrir la puerta, yo lo veo netamente con un interés electoral, porque hoy día quizás habría que rediseñar o reestructurar lo que es FONASA en una institución que sea más moderna y que permita también generar esta cobertura, pero también estando claro con qué parte se va a financiar de lo que es el erario fiscal. Me preocupa absolutamente. Yo soy una de las personas que he sido bien clara desde el comienzo. Cuando yo dije apruebo porque quería una salud que fuera universal y que tuviera los estándares que la misma OMS ha fijado como óptimo y que hoy día en Chile no los tenemos, que es flexibilidad. Si usted tiene una enfermedad poco frecuente, está frito. No hay posibilidad de financiamiento en el sistema, tiene que pagar 600 o 1.000, una infinidad de millones para que su hijo pueda sobrevivir. Lamentable. Participación, que distintos agentes sean parte de la toma de decisión y puedan mejorar el sistema. Y también el tema de la universalidad. Así como en un momento dije apruebo porque creía en eso, también dije apruebo porque yo sentía que había que hacer una jerarquización de los derechos y establecer que a partir del derecho de la vida, que obviamente nos guste o no nos guste, estamos aquí porque existimos, hay que desgranar el choclo y ver qué es lo más vital y lo menos vital para poder vivir dignamente, entendiendo que también está el libre albedrío, en donde uno puede escoger, yo quiero, por ejemplo, hacer esto, o marcar mis diferencias, o tener mi opción, pero que el Estado para mí puede ser lo óptimo para que yo me desarrolle. Yo siempre manifesté, y lo sigo reiterando, la salud, la participación, la educación y también todo lo que tiene que ver con la protección al agua, de manera, obviamente, que protege, que nos permita no estar comerciando el agua, sino que estar protegiéndola. Pero hoy día me encuentro con una como la ensalada rusa, que tiene de todo, un poquito de esto, un poquito, una mezcla, y me preocupa porque no veo responsabilidad fiscal en esta constitución, en este proyecto, y no la veo y me... ¿Hay populismo en esto, Paula? Yo creo que más que populismo hay una falta, cuando nada puede salir bueno cuando nace del odio. Nada sale bueno, el queque no sé si queda rico si lo hacemos con las manos sucias. Cuando no nos ponemos, los que cocinamos, no nos ponemos un moño, corremos el riesgo de que cuando alguien está comiendo aparezca un pelo en la comida y es desagradable. Esos riesgos no se consideraron a la hora de presentar esta propuesta, porque aquí es una especie de gallito del sistema antiguo con el sistema nuevo, y no entendiendo que esto no estamos votando porque yo soy de izquierda o porque soy de derecha, o yo estoy votando por lo que yo veo. Y yo claramente, y yo lo digo con dolor en mi corazón, a mí me encantaría haber estado contenta y satisfecha, pero también al ser letrada, al ser abogada, me complejiza mucho esta constitución, no me gusta. Pero estás mezclando el tema de FONASA con la constitución. Te pregunto a ti, Rodrigo, precisamente. Porque es fundamental, porque ahora hoy día se genera una ampliación. Pero me confunde tu opinión en el sentido de que, igual, si tú hablas de que hay que informarse, yo creo que hay que leer un poco bien. Les voy a explicar técnicamente. Por eso, déjame preguntarte, hacerte la pregunta, a ver si tú me la respondes ahí y la complementas.
porque es justo y legítimo preguntarse, ¿aquí hay populismo, aquí hay improvisación, o en realidad las cifras están bien sacadas, alcanza la proyección, el Estado tiene los recursos, el Estado proyectó como correspondía adecuadamente? ¿Cuál es la respuesta finalmente de esto? Porque estamos pasando por una crisis, tenemos un montón de áreas en las que no tenemos financiamiento. En FONASA todos los días vemos la noticia. Anoche mismo apareció un reportaje de las personas que tenían cáncer, que tienen cáncer, que estaba incorporado en FONASA y que desde hace un mes atrás dejó de estar incorporado en FONASA, un tipo de cáncer. Apareció en las noticias ayer, lo vi el reportaje en Megavisión. Entonces, para los trasplantes de hígado. Para los trasplantes de hígado, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la respuesta verdadera? ¿Esto es populismo, improvisación, o las cifras están bien sacadas y estamos todos equivocados? Yo te respondo por otra área. O esto es presupuesto, o es actividad propia de la salud, o es administración eficiente de los recursos. Fíjate que ¿por qué confundimos los conceptos? Yo aquí no voy a hablar ni a favor ni voy a ser como abogado del diablo. Voy a ser abogado por unos minutos, mira. En el sentido te cuento, ¿cómo se financia el sistema de salud hoy en día? Rápidamente. Las rentas nacionales, más los aportes de los empleadores, los aportes de los trabajadores. Por lo tanto, el sistema se complementa, el de salud, con aportes del Estado por el simple hecho de que el Estado se hace cargo de la salud. No es un derecho fundamental. Desde el otro punto de vista, ¿cómo se financia la salud privada? Simplemente con los aportes directos de los trabajadores y empleadores para poder generar un convenio colectivo donde la empresa se cosolidariza con el trabajador, como se hicieron con grandes empresas, grandes convenios, ¿no es cierto?, de un plan colectivo, pero solamente aporta el trabajador y el empleador. No hay aporte del Estado en ese sentido directo del beneficio. Simplemente el Estado es consolidario en lo que le involucra los servicios básicos que le ofrece el copago directamente a través de un sistema de prestaciones. Entonces, hoy en día las ISAPRES son meros prestadores de servicio. No confundir, por favor, que también he escuchado la ISAPRE con la clínica, porque la gente está mezclando el servicio de una clínica privada con la ISAPRE, y eso no es. Son cosas. Claro. La ISAPRE es un intermediario, es un prestador de un servicio que pretende ser un poco más eficiente y un poco más rápido. Ahora, esto ya estaba financiado, para la gente que dice, le trata de embolinar la pérdida un poco. Esto ya estaba financiado. El plan A, B, C y D está dentro de las cotizaciones previsionales que aportan los trabajadores, la renta nacional que se aporta a través del presupuesto nacional para FONASA, porque eso estaba contemplado, el copago para la C y D. El tema es que se deja la libre elección, donde usted ve, si es prioritario, si tiene un problema de salud y sabe que el sistema nacional está colapsado, tiene la alternativa de ir al mundo privado, saca de su bolsillo por mientras, hace su copago y acelera ese proceso. Estamos claros que el sistema ha sido ineficiente, pero también hay que reconocer que la inyección de recursos que salud ha recibido en estos últimos años se ha multiplicado. Lo que ha fallado es la optimización. ¿Cómo administro yo? Te pongo un ejemplo donde mucha gente dice, ¿por qué un doctor tiene que administrar un hospital si el doctor es especialista en su área de salud? Entonces, ¿por qué no se ha mejorado eso? Se han creado sistemas, se ha ido mejorando, ya llevamos se han creado años sistemas paralelos de administración, pero la dirección completa queda a cargo de un médico a través de los sistemas locales. El hospital de Talca tiene de directora un ingeniero comercial. Ahora, hace 2 años. Y en sí nos encontramos con situaciones. El hospital de Talca tiene, si no me equivoco, 17 quirófanos y se ocupan 7. Hay 10 que están ahí ociosos y hay servicios que se prestan hasta la 1 de la tarde y después nos ocupa el quirófano hasta el otro día, hasta la 1 de la tarde. O sea, aquí hay una infinidad de elementos, como volvíamos al punto anterior, de que como no hay un control, cuando el Estado se hace cargo, se estatiza demasiado, pierde ese control, pierde esa administración eficiente, y de alguna manera lo que hoy día tenemos que exigir, porque ya está. Pero tú me estás dando la razón con la ineficiencia del sistema. Por eso te estoy diciendo, el punto pasa por la ineficiencia de cómo se administran los recursos en los distintos, porque tienes regiones donde ha sido muy exitoso el tema de la salud, porque se han tomado las decisiones correctas, se ha contratado al personal correcto y se han hecho esas optimizaciones. Cómo han habido fiascos en salud que los vemos en muchos sectores. Entonces, desde el punto de vista de esta prestación que se amplíe, volviendo al punto, a C y D, que no haya copago en el sistema nacional, o sea que usted va al hospital y ante una prestación en el hospital usted tenía que pagar, si era C y D, pagar un copago, una diferencia al valor de la prestación del servicio. Eso ya está asumido
en el presupuesto. Eso financieramente es parte de este colectivo. Lo que se está haciendo hoy en día es simplemente validarlo completamente. No es un costo adicional, es parte de... Sí, porque la no puede que ser, estaba en FONASA y el CID también ha sido un poco paga al sistema público. En la probabilidad, viendo la estadística, no puede ser que tú asumas que si yo doy un servicio para 10, ¿sabes qué? Voy a asumir que 8 solamente lo van a ocupar. No, tengo que asumir que es para 10 y tengo que tener presupuesto para 10. Entonces eso ya estaba estipulado, técnicamente estaba estipulado. Que no lo usen o que no lo usemos los que hemos estado en CID por acelerar el proceso, y uno sabe ante una urgencia médica el razonamiento a veces se pierde y lo único que uno necesita que se solucione eso, trata de ir buscando por donde tenga una rápida solución. Y eso es el tema del copago. Pero hoy en día yo no lo veo como un tema de populismo ni nada, simplemente técnicamente se está haciendo uso de eso. Ahora, y el otro punto final respecto a que si hablamos de universalidad o simplemente que la salud debe ser garantizada por el Estado, obviamente que el Estado tiene que poner un presupuesto para esto o ampliarlo. Y eso, en ese sentido, involucra, vuelvo al punto, de que tiene que haber una mejor eficiencia administrativa respecto al uso de los recursos. Pero está... Un segundo, sí. Y optimizar lo que es la institucionalidad que entendemos que no es eficiente, porque si no es servir agua o servirse un café en una taza rota. Claro. No tiene sentido inyectar más recursos o asegurar o ampliar una cobertura de algo que objetivamente en la práctica no está funcionando y nos damos cuenta que no funciona. Entonces eso es a lo que yo voy. Que yo siento que nosotros en general... Pero en puntos críticos, en general el sistema de salud es muy bien evaluado en Latinoamérica, en toda América. Son ejemplos, incluso y nosotros nos reíamos antes cuando decía el ministro anterior, oye, realmente hay áreas de la salud que funcionan muy bien y que han sido muy eficientes, pero hay otras que son muy críticas y que lamentablemente afectan, fíjate que no al C y al D, a la gente que está en el tramo A y B. Paulo. No, continúa. Por favor, disculpa que que en definitiva nosotros nos damos cuenta, por lo que yo escucho, que tenemos un diagnóstico similar a propósito que se puede avanzar hacia un derecho a la salud que realmente sea universal y que genere que es una de las falencias que tenemos grande en la Constitución actual y que habría que transformar. Pero me hace sentido cuando te escucho a propósito de cómo este sistema, que muchas veces no es eficiente, es complejo cuando hemos visto cómo desde las políticas públicas que fueron impulsadas por la concertación, por la nueva mayoría, por Chile Vamos, en estos 32 años que han existido de diversos gobiernos democráticos, cómo se tiende muchas veces a la inyección de recursos o al seguir avanzando, pero no se va al fondo, que es transformar. Y yo siento que si hoy día estamos pensando en hacer un cambio histórico que realmente llegue a los chilenos, esa institucionalidad hay que removerla, no ocupar los mismos vestigios para sobre eso construir, porque ya nos dimos cuenta que no funciona. Y lamentablemente, cuando yo veo, por ejemplo, un sistema, cuando yo veo FONASA, cómo está desde el punto de vista, desde su atención mínima para poder adquirir algún tipo de prestación, hasta cómo ha sido la cobertura, lamentablemente uno dice, chuta, no está bien. Y me asusta y me preocupa, y siento que hoy día en el proceso constituyente que estamos viviendo en un momento complejo, venga esto, yo lo veo y lo siento como un ofertón de lo que se manifiesta por parte del presidente, y eso es lo que a mí me genera incertidumbre y no me da seguridad. Marco, yo creo que la pregunta que uno legítimamente también se puede hacer es ¿por qué tenemos que financiar a los que tienen recursos? ¿Por qué el Estado está bien, entendiendo que el derecho a la salud tiene que estar cubierto por el Estado, pero ¿por qué el Estado tiene que imponer un sistema o dar una solución respecto a aquellos que pueden financiarse? Que era la idea un poco de las ISAPRE, y si lo extrapolamos a educación de los colegios particulares subvencionados en algún minuto, uno puede cuestionar algunos aspectos, pero en general, ¿por qué el Estado tiene que entrar, con lo que pasó en la gratuidad de la educación, a financiar al que puede pagarse un servicio? ¿Por qué cerrarse ideológicamente a que el privado pueda participar? No, de hecho, eso es incorrecto. Acá no se está eliminando al privado. No. Digamos, lo que está sucediendo es que las cosas vuelven a su curso o a su cauce natural. Pero cuando se eliminan las ISAPRE... Pero perdón, para allá voy. Precisamente porque acá nosotros tenemos una tremenda confusión respecto a lo que es el rol del prestador de salud, clínicas, hospitales, centros médicos, todos los que tienen que ver con el área de prestaciones médicas, respecto a la situación del financiamiento.
Porque el financiamiento es donde están los seguros de salud y es donde está el subsistema FONASA, que es el público, y el subsistema ISAPRE. Pero esto tiene un ingrediente adicional, que es la cotización obligatoria. Pero además, con una situación bien particular, FONASA no discrimina. FONASA no tiene la obligación de hacer el comportamiento de seguro que tiene la ISAPRE. Y ya lo saben los adultos mayores, las personas con preexistencia, la mujer embarazada, personas que han tenido históricamente en el mundo de la cobertura de los seguros previsionales de salud. Eso significa ISAPRE. No discrimina en el texto, en la palabra, porque los hechos discriminan. No, eso es lo que estoy en el caso de... Porque si no, no habría gente presentando recursos de protección para que los atiendan. No, es que aquí hay cosas distintas. El acceso es lo que tiene que ver necesariamente... En el papel todo aguanta, sí, pero el acceso está. Pero mira, déjenme terminar. Déjenme terminar. Pero si tú vieras cómo lo hacen las ISAPRES, y muchas personas lo saben, que están más inundadas de recursos de protección que lo que hace el FONASA. Porque esto también tiene que ver cómo nosotros estructuramos un sistema. Entonces, yo digo, desde el punto de vista de las prestaciones de salud, creo que los últimos gobiernos, para ser justos, todos han hecho una gran inversión en salud. Y nuevamente estamos con la discusión centralista. Yo insisto, esto está muy interesante para los capitalinos que tienen prestadores privados de salud, grandes clínicas, que están prácticamente todas concentradas en el sector oriente de la capital, pero si uno va a las regiones, la inversión en salud es eminentemente pública. Y es precisamente ahí donde están los prestadores. Y ya sabemos, yo creo que por las experiencias personales, todos tenemos parientes, personas que han ido a atenderse a Santiago porque los establecimientos de salud no son suficientes en regiones y bajo la Constitución del 80. Porque esto necesita financiamiento, necesita mejores prestadores, necesita especialistas, necesita muchos temas desde el punto de vista de la prestación. Y yo creo que está bien que las ISAPRES cumplan su rol de seguros complementarios de salud privado. Porque además la captación de este 7%, con el cual pueden discriminar a las personas con las cuales forman parte de sus cotizantes, que es obligatorio, y no solamente el 7%, porque además tú tienes que pagar más si quieres tener un mejor plan de salud. Alguna vez discutíamos que estos son como los planes de teléfono, te aumentan todos los años el valor por menos prestaciones. Eso es lo que hace la ISAPRE. A diferencia de lo que ¿Pero eso ocurre, no se podía modificar por ley? Mira, ¿Corregir hemos tenido ese tipo de anomalía? Yo te digo, yo solamente recuerdo el proyecto. Esa es la voluntad de la clase política. Yo recuerdo el proyecto de reforma que presentó el presidente Lago cuando se establecieron las garantías explícitas en salud. Y que el gallito que hizo la derecha en su minuto fue proteger a las ISAPRES para que no existiera un fondo de compensación de riesgos, que era precisamente para cautelar que existiera un grado de equidad en el sistema. ¿Qué significaba eso? Que las personas más riesgosas que existen, así como nosotros reconocemos que los adultos mayores no pueden vivir con una pensión miserable y que sería bueno que existiera solidaridad intergeneracional, también debería existirlo en el sistema de salud. Entonces, ¿qué hizo la derecha? No, solamente el fondo de compensación inter-ISAPRE. Marco, sí, yo creo que en el diagnóstico de los demoles y los problemas que tiene el sistema privado, básicamente las ISAPRE, las clínicas también podríamos agregar en otros aspectos, es claro. Eso se puede modificar por ley y eso es una cuestión de voluntad política. Lo que yo te estoy preguntando es otra cosa. Es si el Estado está en condiciones ahora, porque el diagnóstico tengo claro que tú planteas respecto del sistema privado, pero la pregunta es si el Estado está en condiciones de cubrir y financiar a aquellos que tienen recursos. Sí. Esa es la pregunta. Mira, y yo creo que por eso significa que esto sea un derecho social y el derecho a la salud. Si nosotros opinamos siempre que nuestra lógica es que cada uno se rasca con sus propias uñas, yo prefiero que donde esté el recurso público comprometido, que precisamente quienes optan por estar en el sistema público reciban los beneficios de manera igualitaria en el sistema público. Pasa lo mismo con el tema de la educación particular subvencionada que tú señalabas. Si lo que se buscaba era que no se lucrara con recursos públicos. No está la situación si el privado puede o no puede participar en las prestaciones de educación o en este caso en las prestaciones de salud. Y yo te digo, probablemente, ¿qué es lo que va a ocurrir? El mercado no es ciego
Y el mercado de las clínicas lo que va a hacer, así como lo estaban viendo ayer, es que van a generar mayores convenios con FONASA, se van a establecer otro tipo de prestaciones y probablemente lo que va a ocurrir es que los aranceles se actualicen y se genere una mejor actividad y una mejor política pública respecto a la modalidad de libre elección, porque precisamente las clínicas y los prestadores de salud van a buscar a quien hoy día tenga la posibilidad de administrar mejor este sistema y no solamente aplicar situaciones discriminatorias como lo vimos muchos años con la ISAPRE. Nos quedan un contraejemplo, Héctor, para finalizar 8 minutos. Mira, ya. Lo que tú hablas de esto de la solidaridad, si cortito para que le planteemos el último tema. Fíjate que en general el sistema es solidario y nadie reclama cuando hablan de con mi plata no, desde el punto de vista de la AFP. Fíjate que en la salud no hay esa discusión de con mi plata no en general. ¿Por qué? Porque los jóvenes de alguna manera ayudan a subsidiar, porque gozan de una mejor salud, a las personas que en etapas finales o en etapas conflictivas de salud se puede hacer esta prestación, este servicio donde todos aportamos. Ahora, desde ese punto de vista de esa solidaridad que ocurre tanto en el sistema de ISAPRE como en el sistema porque los jóvenes también están en ISAPRE, también tienen el derecho a estar en ISAPRE. Fíjate que la ISAPRE se crearon con la Constitución del 80, que les permitió intervenir a través de prestaciones de salud para acelerar los procesos y que la gente pudiera... permitió levantar una infraestructura de salud que Chile no tenía y con la cual logró solventar la crisis del COVID. Pero también permitió desarrollar una industria de la salud que tiene fines de lucro. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Que tu excedente lo utilice como utilidad un privado o que mi excedente lo utilice como utilidad el Estado para reinvertir en salud? ¿Qué prefieres? ¿Me preguntas a mí? Bueno, si finalmente la solidaridad es justa siempre, si yo en eso no tengo problema, pero esos aspectos complejos del sistema privado se pueden modificar y mantener la libertad de elección. ¿Qué prefieres, Héctor? Ese es el tema. Te vuelvo a preguntar, ¿qué prefieres tú? ¿Que se quede el privado con ese excedente como utilidad o que lo reinvierte el Estado? No, si el Estado, si es un buen asignador de recursos, yo voy a estar de acuerdo. El problema es que no lo es. No es un buen asignador de recursos. ¿Y el privado es buen asignador de recursos? Si la plata es de él, no hay ningún problema. Cuando la persona tiene libertad para decidir... Pero el ISAPRE es un buen... Cuando la persona tiene libertad y libre y soberanamente destina su dinero a ese sistema, bueno, se acoge a esas reglas. La clase política tendrá que regular ese aspecto para que para que finalmente no se transgredan sus derechos y no hayan abusos, pero eso es distinto a impedir la libertad de la elección. Pero una regla es la oportunidad y otra regla es la calidad del servicio también. Pero es que yo no porque sé también tienes calidad de servicio en el sistema público. El tema es la oportunidad. Lo dijimos al principio. El problema es que hoy en día el sistema público, el sistema público no da abasto. Y la pregunta inicial era esa: si el sistema, con todo esto que se está agregando, va a ser capaz. Pero déjenme terminar. Yo prefiero fortalecer el sistema público. La discusión siempre se va a mantener, pero yo quiero, porque nos quedan solo un par de minutitos, y yo les voy a plantear un desafío muy breve, que les voy a plantear una serie de temas y me gustaría que cojan uno de estos temas que voy a plantear y lo defiendan o bien lo rechacen muy breve porque nos quedan 5 minutos. ¿Cuáles son los temas más debatidos o cuestionados del borrador de Constitución? Aborto libre, plurinacionalidad, autonomía territorial y jurídica, paritarismo, leyes de concurrencia presidencial e iniciativa parlamentaria en materia de gasto, término de libertad de elección en materia de seguro de salud, término de educación particular subvencionada, preferencia por un modelo de reparto en materia de pensiones, amplitud de derechos sociales, pero sin correlato de financiamiento, eliminación del Senado, veto indígena, colectivización de las empresas, debilitamiento de la propiedad privada, debilitamiento de las herramientas contra el control de la delincuencia, eliminación del estado de emergencia, policía civil y no militar, edad para votar a los 16 años y derecho a voto y a ser elegido de los condenados. Estos son los aspectos más cuestionados del borrador. Yo les pido que elijan uno de estos aspectos y lo defiendan o lo rechacen. Por eso les digo, uno de estos aspectos, elija, lo defiende, lo desmiente o efectivamente está de acuerdo. Cualquiera de estos temas. Yo estoy muy de acuerdo con que se el Senado, y lo he dicho varias veces, porque no cumplió las expectativas, no está a la altura, hasta el día de hoy no estaba a la altura, y no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni generar acuerdo, porque, como lo dicen ustedes, muchas veces se necesita un contrapeso, pero yo creo que ese contrapeso jamás ha existido en el Senado para las verdaderas modificaciones que se han tenido que hacer en beneficio de los ciudadanos de este país. Don Marco.
Yo creo que es importante que el derecho a la salud sea efectivamente un derecho a la salud y no un derecho a la protección a la salud, haciendo creer que básicamente tenemos libertad donde no la hay. Y creo que es sumamente importante tener en consideración no solamente los aspectos que tienen que ver con la prestación de salud. Yo creo que también es importante hacernos cargo de que esto tiene que ser una transformación progresiva en el tiempo, porque si le pedimos instantaneidad a las cosas hoy en día, claramente no están. Esto es fijar un rumbo, es fijar una forma de hacer las cosas, y espero que le vaya bien a esta reforma que me parece importantísima. Doña Paula. Siento que he sido enfática al establecer que esta transformación que se pretende del sistema político es aberrante. Primero que todo, porque nunca estuvo en las demandas ciudadanas que se hicieron en un comienzo. Segundo, porque si las cosas se hacen bien, no se hacen a medias tintas. Si se va a hacer un presidencialismo atenuado, obviamente tiene que haber una orgánica o órganos que compensen lo que significa el poder. Pero esto de tener una Cámara de Diputadas y de Diputados, un Congreso, ampliado en sus facultades que puede inmiscuirse en el gasto público, me parece complejo, sobre todo tomando en consideración que no todas las regiones tienen el mismo número de parlamentarios, que esto se va determinando a partir de diferentes parámetros, como por ejemplo, según la densidad poblacional, o si es que hay algún tipo de zona extrema, se va compensando, etcétera. Pero aquí nos da que probablemente se va a generar una inequidad respecto de la representación, puesto que los grandes centros urbanos, Valparaíso, Concepción, la región metropolitana, dotados de mayores autoridades elegidas democráticamente, van a estar marcando la pauta respecto de los proyectos económicos. Y, ¿por qué no decirlo? Cuando se habla de este Estado regional, pero que viene a ser un híbrido, que no es un Estado federal, pero tampoco un Estado unitario y tiene cierta presidencia de algunos aspectos, me complejiza. ¿Y por qué? Porque yo los huevos me los como en sartén o en una paila. Nadie dice que los huevos no se pueden hacer en una tetera, pero yo no me he comido nunca los huevos en una tetera y no sé si quiero estar a esta altura de mi vida, a mis 30 años, experimentando con algo que para mí ha funcionado bien, que es el sistema político, y lo que no ha funcionado bien es la forma en cómo se han administrado, por ejemplo, los sueldos de las autoridades, o esto de que ellos hagan, digan y deshagan las cosas como quieran sin que nosotros tengamos incidencia. Y con esto terminamos, damos término a este capítulo de Piedra Roseta. Me despido con un saludo para nuestros panelistas de Estado, don Rodrigo Godoy, don Marcos Villagra, doña Paula Nuche. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos ustedes. Y no se olvide que nuestro programa se retransmite por TV5 los días domingos, así que ahí puede disfrutarlo nuevamente. Muchas gracias y un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Renovemos la esperanza. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.